Esto es B. Esto es RB menos RA. Esto es el campo eléctrico. Este ángulo lo voy a llamar alfa. Yo tengo que hacer el producto escalar de E con este vector, o sea, el de E con este vector. ¿A qué es igual? Módulo de E por el módulo de RB menos RA por el coseno del ángulo que hay entre esos dos vectores, que es alfa. Ahora, presten atención a este producto. En esta figura, ese producto, ¿qué representa? La componente X de este vector, ¿verdad? Ah, bueno, vamos a dibujarla. Vamos a proyectarla así y a proyectarla así. Esta es la componente X del vector RB menos RA. ¿Todos me van siguiendo? Esta. Por lo tanto, es esta también. Bueno, este punto A está definido por dos coordenadas. Una coordenada X sub A y otra coordenada Y sub A. Y este punto B está representado también por dos coordenadas. Esta coordenada, que la voy a llamar X sub B, y la otra coordenada que está por aquí, que la voy a llamar Y sub B. Entonces, esta expresión yo lo voy a poder escribir como la magnitud de E. Noten que quité las barras verticales y la flecha, indicando que esto es magnitud, multiplicado por la componente X del vector RB menos RA, pero la componente X de este vector es X sub B menos X sub A. ¿Sí, no? Ajá. Y ahora fíjense, esta expresión me está diciendo que dos puntos A y B, cuyas componentes de posición X sean X sub B para uno y X sub A para el otro, van a tener una diferencia de potencial eléctrico igual a esto. O sea, B sub A menos B sub B es esto. En virtud de la ecuación que vimos anteriormente, en la que esta integral es B sub A menos B sub B. Repito, en un campo eléctrico uniforme, solo en un campo eléctrico uniforme, un campo eléctrico constante. Y en este caso, solo en el caso de un campo eléctrico, digamos, horizontal, como nosotros lo colocamos acá, horizontal, la diferencia de potencial eléctrico, esto está en voltios, va a ser igual a la magnitud del campo eléctrico multiplicado por las diferencias de las componentes X de los puntos A y B. Ahora hago la siguiente pregunta. Estos dos puntos son los únicos para los cuales se cumple esa fórmula. ¿Qué otros puntos cumplen
con esa fórmula. Sí, bueno, pero si cualquiera dentro de ese campo, si yo agarro dos puntos acá, dos puntos acá, dos puntos acá, yo puedo aplicar perfectamente esta fórmula. Pero la pregunta, y me disculpan que no fui claro, y no sé si voy a ser claro todavía, es la siguiente. Si yo, por ejemplo, arriba de este punto dibujo un A', este A' tiene la misma coordenada X que este punto A, ¿ok? Y si yo dibujo, bueno, más nada. Y ahora yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia de potencial eléctrico entre este punto y este? Es la misma, ¿verdad? Ajá, y si dibujo todos estos puntos, es la misma. Y si ahora llego y dibujo todos estos puntos, si yo agarro cualquier par de puntos, uno de esta línea y otro de esta línea, aquella expresión va a dar lo mismo. ¿Me van siguiendo? Porque simplemente las coordenadas X de estos puntos son las mismas y las coordenadas X de estos puntos son las mismas. Por lo tanto, la diferencia de potencial entre este punto y este va a ser la misma que entre este punto y este, o que entre cualquiera de estos puntos y cualquiera de estos puntos. ¿Me van siguiendo? Y no solamente una línea de puntos, porque aquí comenzamos el problema con un plano infinitamente cargado. Entonces, aquí yo puedo dibujar otra línea de puntos y muchas líneas de puntos que forman. No, es imaginario el asunto. Un plano. Un plano de puntos que tiene aquí un potencial, digamos, B sub A, y un plano de puntos que tiene otro potencial. Y la diferencia de potencial entre cualquier punto que está en este plano de puntos y cualquier punto que está en este plano de puntos, esa diferencia de potencial en virtud de aquella ecuación es la misma. ¿Me van siguiendo? O sea, son planos. Este plano que está aquí, todo este plano, tiene un potencial eléctrico. Y todos los puntos de este plano, todos tienen el mismo potencial eléctrico, pero este potencial es distinto que este. Por lo tanto, si yo agarro un punto en este plano y le resto el potencial con un punto en este plano y me voy a otros dos puntos en estos planos, parece que estoy haciendo mimo, entonces va a dar lo mismo. El hecho es que entonces ahora yo puedo, fíjense, aquí están los planos cargados. Entre ellos hay líneas de campo eléctrica paralelas, uniformes y todo. Ajá. Y ahora en punteadas voy a dibujar estos dos planos. Un plano y otro plano. Este plano es el plano que contiene a A y A'. Este plano es el plano que contiene a B y a B'. Entre estos dos planos, entre cualquier par de puntos, uno perteneciendo a este plano y otro perteneciendo a este, la diferencia de potencial va a estar dada por aquello. Pero en cada plano, todos los puntos de un plano tienen el mismo potencial eléctrico. Un plano es una superficie. Y es una superficie en la que todos sus puntos tienen el mismo potencial.
Ustedes saben cómo se llama una superficie en la que todos los puntos de esa superficie tienen el mismo potencial. Se llama superficie equipotencial. Equipotencial. Esta es una superficie equipotencial y el otro plano es otra superficie equipotencial porque todos los puntos de esa superficie tienen el mismo potencial eléctrico. Y noten que las líneas de campo eléctrico son perpendiculares a esas superficies equipotenciales. Van así. Aquí están los planos. Y las líneas de campo eléctrico van perpendiculares a esas superficies. De hecho, en general, para cualquier tipo de campo, sea campo constante o no, las superficies equipotenciales siempre son perpendiculares a los campos eléctricos. Esta es una generalización que no estoy demostrando. La estoy diciendo a partir de este ejemplo específico. En este ejemplo vemos que hay planos de puntos cuyos potenciales son los mismos. Esos planos de puntos cuyos potenciales eléctricos son los mismos se llaman superficies equipotenciales. Y lo que estoy diciendo es que en este ejemplo se ve que las superficies equipotenciales son perpendiculares a las líneas de campo. Y lo que estoy diciendo, sin probarlo, es que en general, sea el campo eléctrico constante o no, las superficies equipotenciales siempre van a ser perpendiculares a las líneas de campo eléctrico. Claro, si los campos cambian, entonces en esta posición del campo va a haber una superficie equipotencial perpendicular. Si el campo cambia así, entonces la superficie va a ser equipotencial, va a tener esta orientación. Esto no lo estoy demostrando, pero vamos a ver casos en los cuales eso es importante. Algo que es típico acá, o muchas veces se hace, es, por ejemplo, establecer una referencia. Cuando se habla de potencial eléctrico, la palabra referencia es importante. Los llevo otra vez a Física 1, con el ejemplo de la tiza y la energía potencial gravitatoria. Yo les digo a ustedes que la energía potencial gravitatoria de esta tiza es 0 en este momento. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Falso? Me pregunta, ¿verdadero? Ah, ahí está. Ahí está. Depende. No es ni falso ni verdadero. Hasta que se especifique lo que él está diciendo. Una referencia. Yo sigo diciendo que es 0. Entonces, ¿qué dirías tú? Que su sistema de referencia está puesto sobre... Aquí. Yo estoy midiendo las alturas con respecto a este sistema de referencia. Ahora, si yo les digo a ustedes, la referencia es ese nivel que estoy pisando, entonces sí va a haber, no va a ser 0 ya. Ahora, ¿y si tomo el techo? Si tomo el techo, ¿cómo va a ser la energía potencial? El H, ¿va a ser positivo o negativo? Negativo. Y si tomo la referencia aquí es 0. Y si tomo la referencia ahí abajo es positiva. O sea, depende. Depende.
Toda vez que yo tenga una energía potencial, voy a tener que decidir cuál es la referencia. Y el concepto de energía potencial eléctrica no se escapa de esto. Entonces ustedes tienen que aprender a escoger referencia. O a lo mejor se les dirá, tome la referencia en tal punto, pero deben entender por qué se les está diciendo eso. Porque dependiendo de la referencia, el valor que ustedes obtengan va a ser 0, va a ser positivo o va a ser negativo. Entonces es importante que ustedes tengan en mente el asunto de la referencia. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que en el ejemplo en este ejemplo, podríamos decir que esta es la placa positiva o el plano positivo y este es el plano negativo, y yo podría decir, bueno, vamos a hacer lo siguiente, yo voy a decir que este es el punto A y este es el punto B, y voy a tomar referencia en el punto B. Voy a decir B sub B es igual a 0. Ahí, sobre un punto, sobre el plano negativo, yo digo que B sub B es igual a 0. De acá para acá, todos estos puntos van a tener un valor que va a tener como referencia el valor que yo he escogido de 0 en el plano de carga negativa. ¿Por qué? Porque realmente a mí lo que me interesa es al final calcular las diferencias de potencial entre estos dos puntos. Y si yo tomo este como 0, entonces simplemente es el mismo ejemplo de la energía potencial gravitatoria. Estoy estableciendo el 0 en algún punto del espacio. Fíjense que en este ejemplo que tenemos acá, ¿qué punto tiene mayor potencial eléctrico? ¿El punto A o el punto B? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué expresión tengo que usar de la pizarra para saber cómo es el potencial en el punto A con respecto al potencial en el punto B? ¿Es mayor? ¿Es menor? ¿O es igual? ¿Qué expresión me puede servir a mí para decidir en relación a esa pregunta? Esta expresión me dice que el potencial eléctrico en A menos el potencial eléctrico en B se encuentra multiplicando el campo eléctrico que hay multiplicando ese campo eléctrico por la diferencia entre estas dos componentes X de los puntos B y de los puntos A. Entonces, ¿quién tiene mayor potencial eléctrico? ¿Quién es mayor, B sub A o B sub B? Ok, por acá dicen A. Todo el mundo dice A. Ahora, ¿por qué? No. Con cualquier sistema de referencia. Para este ejemplo, con cualquier sistema de referencia. Lo del sistema de referencia fue un comentario. Ahora pasamos a otra cosa. Me dicen que el potencial en A es mayor que el potencial en B, pero la pregunta es ¿por qué? Es cierto. Ah, bueno. ¿Cómo es esto? XB menos XA, ¿positivo o negativo? Positivo.
La coordenada del punto B es mayor que la coordenada del punto A, ¿no? El punto B queda a la derecha del punto A. Entonces, xb menos xa, esto es positivo. Y esto es positivo también, porque esto es magnitud. O sea, positivo con positivo da positivo. Y si b sub a menos b sub b es positivo, entonces esto quiere decir que b sub a es mayor que b sub b. O sea, que el potencial eléctrico en el punto A es mayor que en el punto B. De hecho, el potencial eléctrico en cualquier punto de este plano imaginario es mayor que el potencial eléctrico en cualquier punto de este plano. ¿Me van siguiendo? Y ahora voy a afirmar algo que proviene de la observación de la figura y de este caso que después voy a generalizar. Las líneas de campo eléctrico siempre van dirigidas de las zonas de mayor potencial eléctrico a las zonas de menor potencial eléctrico. Repito. Las líneas de campo eléctrico siempre, no solamente para este ejemplo nos sirve para visualizar la física con mucha claridad, pero esto se cumple para cualquier campo eléctrico, sea constante o no constante, pero para este es mucho más fácil. Las líneas del campo eléctrico en este caso van dirigidas hacia la derecha y hay planos que tienen distintos potenciales. Y yo lo que digo es que en general las líneas de campo eléctrico siempre van a apuntar de las zonas donde hay mayor potencial a las zonas donde hay menor potencial. Siempre. Entonces, si yo les coloco a ustedes un campo eléctrico y yo les digo de qué lado están las zonas de mayor potencial. Por acá. ¿Y de qué lado están las zonas de menor potencial? Este aquí. Y ahora vamos a este ejemplo. En este ejemplo, yo escogí como potencial cero, lo escogí. Todos los puntos de este plano. Escuchen. Escojo en este ejemplo como cero a todos los puntos de este plano. Todos los planos que están hacia la izquierda, ¿qué potencial eléctrico tienen? ¿Positivo o negativo? Y de este lado, ¿cómo sería? De este lado, ¿cómo son los potenciales en referencia a este potencial cero? ¿Mayores o menores? Mayores. ¿Por qué son mayores? Porque el campo eléctrico va así. Y el campo eléctrico siempre va de las zonas de mayor potencial a menor potencial. Si esto da cero, todos estos potenciales deben ser mayores a cero. Y por lo tanto tienen que ser positivos. Si yo ahora, olvídense de ese plano negativo, y yo les digo, aquí estamos en el espacio, un campo eléctrico uniforme. Y yo digo que esta línea punteada la escojo como la línea de potencial cero. El plano de potencial cero. Al lado derecho van a ver planos
con valores de potencial positivos y al lado izquierdo y al lado derecho van a haber planos con valores de potencial negativos, porque tomé como referencia este cero. Ahora, si yo tomo como referencia el cero acá, entonces esto me va a redefinir los valores de potencial positivos y negativos. O sea, por eso es que es importante lo de la referencia. Tienen que saber dónde está la referencia. Este ejemplo, yo quiero finalizar este ejemplo con la siguiente reflexión. Fíjense que en esta expresión tan sencilla, el B sub, esto es B sub A menos B sub B. Y en esta expresión lo que yo tengo es un término que depende de A y otro término que depende de B. Y este es el potencial en A y este es el potencial en B. Si yo les dijera a ustedes, bueno, vamos a adivinar cuál creen ustedes que sea en este ejemplo el potencial en cualquier punto que tiene coordenada X. ¿Qué me dirían ustedes viendo esta expresión? ¿Ah? E por menos X. ¿Cómo? O sea, E por menos X. O vamos a colocar este así. Así. Bueno, vamos a hacer la cuenta. Si ese es el potencial para un punto que tiene coordenada horizontal X, entonces para un punto con coordenada A será menos E X sub A. Para un punto con coordenada X sub B va a ser menos E X sub B. Y por lo tanto, B sub A menos B sub B, que va a ser el potencial en el punto cuya coordenada horizontal es X sub A menos el potencial en el punto cuya coordenada horizontal es X sub B. Entonces vamos a colocar estas dos expresiones. Va a ser menos E X sub A menos B en X sub B. B en X sub B tiene un menos acá, entonces vamos a colocarlo menos E X sub B. Y esto da, aquí este menos con este menos va a dar más E X sub B. O sea, saco factor común E, la X sub B va a ser positiva y la X sub A va a ser negativa. ¿Da lo mismo que allá? Sí. Entonces, adivinarlo, esto se adivinó bien. Ahora yo digo que esa no es la única posibilidad para el valor de Bx. Este profesor sí que es. Esa es una de muchas. ¿Cuáles son esas muchas?